Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de neurobiología y sustancias psicodélicas. Este podcast se desarrolla con la finalidad de divulgar el conocimiento científico, en específico en una línea de investigación que actualmente tengo a cargo en el grupo de neurociencias y envejecimiento de la Corporación Universitaria Uniremington. Somos parte de Brainkers, que es una iniciativa científica para la búsqueda y validación de moléculas asociadas con alteraciones del cerebro, de ahí el nombre Brain, y la parte KERS, que tiene que ver con los marcadores. Entonces buscamos marcadores relacionados con el diagnóstico, el pronóstico y seguimiento terapéutico de algunas enfermedades del sistema nervioso. Actualmente estamos trabajando con un grupo interdisciplinario, aquí ya en particular en el grupo de sustancias psicoactivas, de estudiantes, investigadores y académicos que se han venido sumando a esta propuesta. En particular para hoy, con este primer episodio del podcast, he decidido, y sin más preámbulo, iniciar con una pregunta, y es si la experiencia psicodélica es susceptible de ser reducida a la explicación científica. Desde acá voy a tratar de dar diferentes tipos de aproximaciones. La primera será desde una aproximación como científico, la segunda desde una aproximación personal que tiene que ver con la experiencia mística, y la última en relación con algo de historia y cultura. Así pues, esta respuesta que doy desde la ciencia la utilizo autodenominándome científico, ya que no hay una carrera o un título que te dé pues como el nombre de científico. Sin embargo, mi experiencia, yo soy biólogo, hice también una maestría, un doctorado, y además de eso pues he hecho algunas publicaciones, no tantas como quisiera, pero en todo caso pues he hecho algunas publicaciones que dan validez, por lo menos pienso un poco de validez a ese título, esa autodenominación de científico, aunque prefiero más la parte de académico, ¿sí? Entonces desde acá, con esta background en mente y teniendo en cuenta también que la maestría que la hice fue pensando precisamente en la cuestión de qué era la ciencia y cómo se definía la ciencia, de qué hace algo científico, de por qué la ciencia se demarca y se define como tal, independiente de otras actividades. Entonces, desde acá, pues, ahí en el proceso lo que he encontrado ha sido que la validación como evento científico tiene que ver no solamente con una serie de métodos que se utilizan, no es solamente un método, el método científico, sino una serie de métodos que se utilizan para poder intentar refutar una teoría, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos básicamente desde la ciencia, intentamos refutar teorías y estas refutaciones finalmente son aceptadas o no por las comunidades científicas. En ese sentido, la ciencia no la concibo como una actividad netamente pura en el sentido del positivismo lógico, sino que se concibe como una actividad cultural que también está permeada por los intereses, que está permeada en muchos casos por los estilos de las culturas donde se publican los artículos, donde se valida la ciencia. En este sentido es entonces esta comunidad la que define lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Sin embargo, como les decía, con la experiencia que he tenido, he logrado elaborar como alguna idea de lo que se podría acercar hacia la ciencia, y por eso es que la pregunta sobre si la experiencia mística se explica de la ciencia es una pregunta diferente al reduccionismo, toda vez que el reduccionismo científico intenta reducir todas las experiencias explicadas en términos de entidades físicas, como por ejemplo las moléculas. En otras palabras, nosotros podríamos explicar parte del comportamiento a través, por ejemplo, de la interacción entre ciertas moléculas, entre ciertas células, cómo esas células se expresan y generan un tipo de comunicación, ¿sí? Eso es más o menos entonces la idea que tengo al intentar responder a esta pregunta. Entonces, retomando con la pregunta, se sabe hoy en día que tras la experiencia psicodélica
se activan unas regiones particulares del cerebro, regiones que normalmente, cuando digo normales en nuestro día a día, no se activan, ¿sí? o que no se activan por lo menos concomitantemente. Desde acá se explica en parte por qué, por ejemplo, se pueden dar algunas cosas como la sinestesia, ¿sí? Que es la capacidad de saborear la música, por ejemplo, o de saborear colores, de que los colores tengan algún tipo de sabor, y es porque la activación se da en diferentes áreas del cerebro, una activación simultánea. Es posible llegar a este tipo de experiencia, es decir, a la sinestesia sin estar bajo consumo de sustancias. Sin embargo, el consumo de sustancias favorece en algunas personas este tipo de experiencia. Entonces, esa expresión diferencial en el cerebro hace también que se generen experiencias místicas particulares. Voy a explicar, ampliar un poco acá porque es importante entender, y hace poco mi pareja me hacía una pregunta y era sobre, la pregunta era por qué la misma sustancia, en ese caso estaba hablando creo que del sapito, más adelante, o 5-meo-DMT, ¿sí? Ese es el principio activo, pues como el sapito. En otro capítulo del podcast hablaremos sobre ello. Entonces me estaba preguntando que por qué mucha gente que ha consumido esta sustancia expresa la misma experiencia, una experiencia muy profunda, una experiencia mística muy profunda. Entonces yo creo que es importante entender que la evolución del cerebro no se ha dado de forma solipsista, es decir, no se ha creado por la evolución un cerebro independiente y que cada vez que se crea pues tiene un patrón diferente. Lo que observamos es que el mismo patrón de cerebro se da entre la humanidad, y prueba de ello es que tenemos manicomios, que tenemos acuerdos también, ¿cierto? Y que lo que salga de este acuerdo lo consideramos pues como algo por fuera. En ese sentido, entonces, compartimos, por ejemplo, la formación de la corteza, del hipocampo, ¿cierto? Que son áreas que se activan, son áreas relacionadas pues con el razonamiento lógico, con la memoria, y que son áreas que también se activan, el tallo, que se activan con la experiencia psicodélica, ¿sí? Entonces, como vemos, se nos activan áreas similares, de ahí pues que puede hacer, fuera de eso, los diferentes tipos de psicoactivos tienen unos receptores también, operan a través de diferentes mecanismos, eso también lo estaremos explicando. Y esos psicoactivos entonces algunos se unen a receptores, otros como el éxtasis inducen la liberación de moléculas como la serotonina, ¿cierto? Entonces, les contaba que otras sustancias como el LSD, como el 5-meo-DMT también se unen a receptores de serotonina. Fíjense que el mecanismo de acción es diferente, y por eso es que hay diferencias entre las sustancias, ¿cierto? Pues porque se están uniendo a receptores diferentes y porque su mecanismo de acción es diferente en cada uno. Sin embargo, dos personas, por ejemplo, que tengan la experiencia con el sapito, que era lo que estaba contando ahorita, pueden tener experiencias muy similares porque se comparten estos receptores, se comparten las áreas del cerebro que se activan, ¿sí? Ahora, también hay que entender que hay diferencias, y esas diferencias están marcadas porque es que nosotros no solamente somos productos de la filogenia, es decir, nosotros no solamente compartimos un linaje, sino que además también está la ontogenia, que es el desarrollo del individuo, ¿cierto? Y en ese desarrollo del individuo, el cerebro, que es tan plástico, también vamos a hablar sobre qué es plasticidad cerebral, empieza a desarrollarse pues temprano, desde la vía intrauterina empieza el desarrollo del cerebro y empiezan a formarse las conexiones entre las neuronas. Primero se dividen, hay un montón de divisiones neuronales, después de esas divisiones neuronales se empiezan a dar unos procesos de conexión, el cerebro se va desarrollando como una cebolla, desde la parte más interna hacia la parte más externa. Entonces, a medida que se van dividiendo las neuronas van migrando y se van ubicando en las partes más externas, ¿cierto? Eso lo compartimos. Sin embargo, fíjense que el influjo de lo que
que tiene una madre gestante es diferente entre una persona que no tiene una nutrición adecuada, que está constantemente sometida a estrés, ¿cierto? Con una persona pues que tiene una buena nutrición, que está calma, que ha podido procurar por su bienestar y su salud mental, ¿cierto? Entonces eso va generando desde la vida intrauterina un desarrollo diferencial, y posteriormente pues a través de la vida de un infante, de un adolescente, de un adulto, que sean procesos de conectividad neuronal, allí también se moldea un montón por el ambiente. Entonces el ambiente que cada persona vive es totalmente diferente. Todo esto que les acabo de mencionar es el desarrollo de un individuo, es decir, la ontogenia, y como desarrollo del individuo hace que cada uno, a pesar de que compartamos áreas como la corteza, todos tenemos corteza, neocorteza, ¿cierto? Pues hasta donde yo sé. Entonces, a pesar de que tenemos estas mismas áreas, están formadas por diferentes tipos de conexiones, y esas conexiones se van dando entonces pues como con esa interacción con el ambiente, y eso va generando en cada persona una estructura, ¿cierto? Lo que llamamos la estructura de la persona, que en psicología se conoce también como el yo, ¿sí? Y ya pues otras derivaciones de ahí, ¿sí? Entonces ese yo es diferente en cada persona y va a asimilar de acuerdo a su experiencia vital, va a asimilar diferente el consumo de la sustancia, así los receptores sean exactamente los mismos. Aquí cabe pues hacer una acotación, y es que hoy en día, por ejemplo, las investigaciones han encontrado también un montón de diferencias entre los receptores. Es la misma proteína, ¿cierto? Pero puede variar un aminoácido, las proteínas están compuestas por aminoácidos, entonces puede variar algún aminoácido, y esas variaciones hacen que los receptores se puedan unir o más fuerte o de forma más débil con el tipo de estímulo, con el tipo de sustancia, y eso también explica entonces por qué algunas personas generan más resistencia o necesitan dosis más altas, otras personas por ejemplo actúan de forma diferente, es decir, la sensación es diferente. Entonces aquí lo que vemos es que desde la ciencia podemos generar una serie de explicaciones, ¿cierto? Podemos decir sí, las conexiones neuronales, que son las que nos permiten generar memoria, que después esas memorias se unan y se activen en un momento particular y se unan a regiones, se conecten con regiones que de pronto normalmente no estaban conectadas. Desde allí nosotros podemos dar una explicación neurocientífica a la experiencia psicodélica, ¿cierto? Esa experiencia científica frente a la psicodelia, sin embargo, aquí ya voy a hablar desde el punto de vista personal, no creo que esté reducida únicamente a la explicación científica, tal como el lenguaje tampoco se encuentra reducido a la activación de áreas particulares del cerebro. Me explico. Se sabe que, por ejemplo, personas que han perdido o que han tenido lobotomías, que han perdido algunas áreas particulares del cerebro, han perdido la capacidad de comunicarse, y por esto desde hace mucho tiempo se empezó a asociar pues como áreas del cerebro, al lenguaje, ¿cierto? Sin embargo, el lenguaje no se queda reducido a un área porque necesita la expresión. El lenguaje es una propiedad emergente que se da en la comunicación entre dos o más individuos, y esa comunicación está sujeta entonces a un emisor que emite un mensaje con una idea, pero el receptor puede ser diferente, ¿cierto?, a la idea que se está comunicando. ¿Por qué? Porque la persona que recibe o las personas que reciben el mensaje lo están interpretando con sus creencias, con una carga histórica, ¿cierto? Entonces, esto mismo, por ejemplo, que yo intento comunicar hoy acá, se puede estar interpretando de diferentes maneras, ¿cierto? Habrá muchas personas que lo interpreten como, bueno, esta persona está hablando un poco sobre psicoactivas desde la ciencia. Habrán otros que digan, al hablar de eso está promoviendo el uso de psicoactivos, y para nada estamos lejos de esa realidad, ¿cierto? Pues eso lo digo para aclarar de una vez. Sin embargo, sí reconocemos que hoy en la sociedad hay un punto de vista científico en el cual podemos explorar un montón estas puertas que se están abriendo,
y que no es un secreto que además de esa parte científica, el consumo de sustancias recreativas, sea por el autoconocimiento o sea por la recreación en sí misma o por búsqueda del bienestar, es un fenómeno que se está dando, ¿cierto? Entonces es importante que empecemos pues como a abordar estos temas, pero sí con ciertas claridades, por lo menos desde donde nos paramos aquí, no solamente en el podcast, sino en el grupo de estudio que tenemos, pues las puertas están abiertas también, aprovecho para quienes quieran contribuir con esto. Entonces, les estaba diciendo pues porque es una propiedad emergente el lenguaje, les decía que porque se da en la interacción y en este mismo sentido, a pesar de que un psicodélico sepamos que estimula, vamos a hablar puntualmente del LSD y de la psilocibina, ¿cierto? Que es el principio activo, es decir, la molécula a través de la cual genera lo que genera los hongos conocidos principalmente del género psilocibe. Hay varias especies que producen psilocibina, ¿cierto? Entonces, tanto la psilocibina como el LSD, o la LSD también se le puede decir, porque es la dietiletilamida de ácido lisérgico, es el nombre pues, de la sigla del LSD. Yo prefiero decirle LSD. Entonces, ambas sustancias son análogas de la serotonina, es decir, funcionan como si fueran serotonina, ¿cierto? Lo que pasa es que tienen más de 10 veces la capacidad de unirse al mismo receptor. Entonces, en vez de la serotonina unirse al receptor, se une el LSD o la psilocibina, ¿cierto? Pues sea lo que se haya consumido, se une al receptor y se genera un montón de respuestas, ¿cierto? Entonces fíjense que a pesar de que sabemos eso y que sabemos pues todo lo que sabemos desde la biología y desde la ciencia, lo que podemos explicar, hay una área en la cual ahí sí no podemos explicar mayor cosa, y es esa área espiritual, esa región mística, ¿cierto? En algunos casos denominada pues de manera peyorativa, pero desde acá también la invitación es hacer un reconocimiento que la ciencia no es una actividad pues por allá purista que hacen unas personas, sino que son ciudadanos comunes y corrientes que también están inmersos en una cultura y que muchos de ellos también tienen unas creencias espirituales, que también creen en un misticismo, ¿cierto? Y que estas experiencias les ha potenciado su creencia, en algunos casos les ha mejorado su estilo de vida, y desde allí entonces queda la pregunta, pues, ¿cuál es el estigma? ¿Cuál es el estigma que tenemos entonces en relación pues como con el consumo de estas sustancias? Si es que parece que tanto bien nos trae. Y también está la pregunta, ¿qué es lo mal que podemos encontrar en ellas? Y entonces por eso es que si aceptamos la realidad de que hay una interacción con estas sustancias en muchas personas, pues entonces ¿cuál es el miedo a investigar en relación con esto, ¿cierto? Venía diciendo entonces que la experiencia mística no puede ser reducida a la comunicación celular, sin embargo necesita de ella para poderse manifestar. Esa es como la postura que yo tengo, y resulta entonces que esa experiencia mística ha venido aumentando últimamente y se ha venido potenciando en paralelo con el aumento de los casos de ansiedad, de depresión, ¿cierto? Como que la gente trata de buscar más hacia afuera, algo que los ayude a vivir mejor, y se potenció sobre todo después de pandemia. Esto lo saben bastante los psiquiatras, ¿cierto? Que han tenido que atender pues como tantos casos relacionados con la ansiedad y la depresión, y parece que esa explosión ha sido relacionada precisamente con la inquietud sobre que nos puso hoy pues en la pandemia, y es pues, o sea, soy capaz de vivir conmigo, me soporto a mí, ¿cierto? ¿Cómo vivo conmigo mismo? Y fuera de eso, pues por la pregunta finalmente de qué es la vida, ¿cierto? Pues de que estamos, pues qué es esto que estamos, estos momentos de existencia, ¿cierto? Es una pregunta bastante profunda que además encuentra
una explosión también dentro del consumo de sustancias psicoactivas, que se dice pues que estamos en la tercera explosión, el tercer boom, como se conoce, de psicoactivos. El primero fue por allá en la época de los 60, el segundo tuvo que ver más con la investigación y la música electrónica en los 90, y ya este tercero pues que tiene que ver no solamente con la investigación, sino que con la música, sino que también con el amor, con la paz, con el sexo, con un montón de cosas, ¿cierto?, que se empiezan a utilizar y la gente se empieza pues a cuestionar sobre esto, ¿sí? Entonces desde allí es importante entender también la experiencia psicodélica desde el punto de vista histórico, dentro de ese punto de vista histórico de cómo se estigmatizó durante mucho tiempo el consumo, no solamente el consumo, sino la experimentación con sustancias psicoactivas. Y fíjense que si uno se pone a ver cuál era el contexto en el cual se empezó a prohibir, era un contexto donde había que inventarse algún enemigo, ¿cierto? Así ocurre en la mayoría de guerras, ¿sí? Hay que inventarse un enemigo, hay que inventarse algo pues a quien matar, para generar miedo, y de ahí toma de decisiones y de ahí un montón de control, ¿cierto? Entonces eso fue lo que pasó más o menos pues en muy resumidas cuentas en ese primer boom con la estigmatización de los psicodélicos, y desde ahí se dio una gran estigmatización y una gran prohibición de psicodélicos. Por eso es que también, entendiendo el contexto histórico, es importante que nos acerquemos a hablar también alrededor de lo legal, ¿cierto? No solamente entonces desde la mística, no solamente desde la ciencia, sino también desde lo legal y desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Yo les decía ahorita, desde el ámbito de la investigación científica, también vamos a hacer una aproximación desde la psicoterapia, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener otra sesión, otro podcast que tiene que ver con la estigmatización. Todos estos podcasts van a ser grabados en conversaciones que voy a tener con diferentes invitados, con diferentes profesores, investigadores o personas que activamente están en relación con esto. Entonces los invito pues como a estar atentos. Tendremos una grabación de un podcast mensualmente por ahora, y eso es todo por hoy. Muchas gracias.